A los 65 años, más del 65% de las mujeres mexicanas tienen menos de 1 millón de pesos ahorrados para la jubilación. De verdad, sin la casa, sin esperanzas. Y la mayoría de nosotras hemos pasado los últimos 40 años trabajando tan duro que olvidamos preguntarnos si estábamos construyendo algo real. Soy Elena, tengo 75 años ahora, y te lo digo porque 3 años después de que no tenía absolutamente nada a los 65, me convertí en millonaria. No es un cuento, no es una fantasía, dinero real, tiempo real. Y la verdad que nadie te dice es que es posible, pero no de la manera en que piensas. ¿Te suena como una historia que necesitas escuchar? Porque yo he estado donde tú podrías estar ahora, asustada, confundida, mirando números que no tienen sentido y preguntándote cómo llegaste aquí. Y si te quedas conmigo los próximos 20 minutos, te prometo que esto no va a ser uno de esos videos donde alguien te vende un sueño de criptomonedas o te dice que compres casas que no puedes pagar. Soy una mujer real que hizo cosas reales y obtuvo resultados reales. No porque tuve suerte, porque finalmente entendí el juego. Así que quédate aquí, de mujer a mujer. Quiero contarte lo que nadie más se atreve a decir en voz alta. Trabajé en la corporación durante 40 años. 40 años. De 25 a 65, estuve escalando escaleras, tomando decisiones que se veían bien en un currículum y diciéndome a mí misma que el sacrificio significaba algo. Mira, tenía el título, tenía la tarjeta de presentación, tenía la oficina en la esquina durante los últimos 12 años. Y genuinamente creía que eso significaba que tenía seguridad, que tenía un plan, que cuando cumpliera 65 años y la compañía me diera un reloj de oro y una fiesta, entraría en la jubilación como una recompensa, como si lo hubiera merecido. Y lo merecía, pero no había ganado dinero, había ganado estrés. Cuando me senté con un asesor financiero a los 64 años, uno de verdad, no el tipo del banco que intentaba venderme un fondo mutuo, abrí una carpeta que no había revisado en años. Mi estado de cuenta del Afore, mi SAR, mi cuenta de inversión. Todas estas cuentas con nombres elegantes que pensé que significaban que era inteligente y preparada. Y entonces vi el número real. Después de 40 años de aportaciones, después de todos esos descuentos de mi nómina, después de todos esos años pensando que estaba haciendo lo correcto, tenía 183,000 pesos. No estoy orgullosa de esto. Lo digo porque necesito que entiendas cuán rápido pueden desaparecer 40 años. Y sé lo que estás pensando. 183,000 pesos suena como algo. No es nada, ¿verdad que sí? Pero estaba a punto de cumplir 65 años. Mi hipoteca aún tenía 12 años restantes. Tenía un pago de coche. Estaba tomando medicamentos para la presión arterial. Y aquí está lo que nadie te dice sobre la jubilación a los 65. El IMSS comienza a los 65, pero incluso entonces no cubre todo. Hay brechas, medicamentos, dental, visión. Ese asesor me miró y dijo, Elena, si retiras de tu Afore antes de 65, pagarás penalizaciones. Si retiras demasiado después de 65, te será grabado diferente. Y tu pensión del IMSS no será completa hasta los 67. Y simplemente lo miré fijamente. Pensé que había estado planeando. Pensé que estaba preparada, pero estaba de pie sobre arena.
La pensión que gané a través de la compañía, la que pensé que sería mi red de seguridad, me iba a dar 12,000 pesos al mes. 12,000. Mi pago de hipoteca solo era 10,800. Así que haz las cuentas con eso. La pensión era real, pero era una mentira. Era dinero que se veía bien hasta que intentabas vivir con él. Y mi pensión IMSS, cuando comencé a tomarla a los 66 años, porque no tenía opción, era 18,000 pesos. Combinadas, mi renta garantizada iba a ser 30,000 pesos al mes, 360,000 pesos al año. En 2019, cuando estaba lidiando con esto, la mujer mexicana promedio, en sus 60 años, estaba gastando alrededor de 440,000 pesos al año. No lujo, no algo extravagante, solo vivir, solo existir. Tenía ahorros, pero no por mucho tiempo. Comencé a contar. Pagué el coche. Refinancié la casa, aunque no me encantó extender el pago, porque al menos estaba pagando menos mensualmente. Corté tarjetas de crédito de las que estaba avergonzada. ¿Y sabes qué me di cuenta? Había estado cargando alrededor de 152,000 pesos en deuda de tarjeta de crédito. 152,000. Con tasas de interés que me hicieron querer vomitar. Había estado tan enfocada en mi afore y mi pensión y mi futuro que nunca miré el presente en el que ya estaba ahogándome. A los 65 años, después de que pagué las tarjetas de crédito y refinancié la casa, tenía exactamente 296,000 pesos. 296. Después de 40 años de trabajo, después del sacrificio, después de prometerme a mí misma que todo esto significaría algo. Y recuerdo estar sentada en mi cocina, sosteniendo ese viejo extracto bancario, y simplemente lloré. Quiero decir, lloré, porque me di cuenta de que había pasado toda mi vida adulta ganando dinero para otras personas, y me había vuelto tan buena en regalarlo que nunca aprendí a guardarlo. Nunca aprendí a hacerlo crecer. Ni siquiera aprendí a verlo. Ese fue el momento en que me rompí. No quería admitir lo que estaba sucediendo. Tenía 65 años. Se suponía que estaba haciendo la transición a algo tranquilo, algo merecido. En cambio, me enfrentaba al tipo de pánico que había sentido en mis 20s, cuando estaba comenzando desde cero. Pero peor, porque ahora era mayor. Mi cuerpo dolía de formas en que no lo hacía antes. Mi energía no era lo que solía ser, y tuve que enfrentar el hecho de que podría tener que trabajar después de 65 o encontrar una manera de ganar dinero que no tenía energía para ganar. ¿Y sabes qué hice? Me senté con eso. Me senté con el miedo. Y luego me enojé. Y luego me volví estratégica. Lo primero que hice fue reconocer la situación real, no la historia que me contaba, no la mentira sobre la pensión y el IMSS y el nido. Los números reales. Necesitaba al menos 35,000 pesos al mes para vivir con algún tipo de dignidad. Eso era comida, servicios, seguros, salud, lo básico. Y tenía 296,000 pesos. Entonces, matemáticamente, tenía 8 meses antes de quedarse sin dinero. No 8 años, 8 meses. Te lo digo porque ojalá alguien me lo hubiera dicho. No para asustarte, para despertarte. Y entonces algo cambió en mí. Miré las habilidades que había pasado 40 años desarrollando. Fui gerenta de proyectos, fui estratega, sabía cómo coordinar grandes iniciativas
trabajar con presupuestos, manejar cronogramas y hablar con liderazgo senior, y había estado convencida de que todo eso era inútil después de 65, que nadie me contrataría, que era demasiado mayor, demasiado cansada, que el mercado laboral no quería mujeres como yo, y luego me hice una pregunta diferente. ¿Y si usara esas habilidades para mí en lugar de para la empresa de alguien más? Comencé a trabajar como consultora de gestión de proyectos. Me inscribí en plataformas, ya sabes cuáles, donde negocios pequeños y startups necesitan ayuda. Reduje mi tarifa corporativa anterior a la mitad, porque no tenía gastos generales y no estaba intentando hacer un salario de tiempo completo. Solo necesitaba hacer 35,000 pesos al mes. ¿Y sabes qué? Las mujeres en sus 60, las mujeres que han estado en la fuerza de trabajo, en realidad tenemos algo valioso. Tenemos juicio, tenemos experiencia, terminamos nuestro trabajo. Y los dueños de negocios pequeños desesperadamente necesitan eso. Tomé a 3 clientes. Hice 100,000 pesos ese primer año consultando. No es suficiente, pero es real. Y luego miré mi casa. Había pagado en esa casa durante 40 años. Se había apreciado. El vecindario se había apreciado. Y estaba sentada en una casa de 4 recámaras donde vivía sola, pagando una hipoteca sobre un salario que no tenía. Así que hice algo que me aterrorizó. Tomé un arrendatario. Alquilé 2 recámaras a una mujer en sus 50 años y su hija en edad de universidad. Eso me trajo 14,400 pesos al mes. Un alquiler que cubría la mayoría de mi hipoteca. No voy a decirte que fue fácil. No voy a decirte que amé tener gente en mi espacio. Pero lo hice porque necesitaba sobrevivir. Y lo hice porque tenía que pensar como alguien que no tenía una red de seguridad más. Porque no tenía. La tercera cosa que hice fue mirar lo que me habían enseñado sobre dinero. Me habían enseñado que lo ahorraras, que lo pusieras en un afore, que dejaras que un profesional lo manejara, que no lo tocaras, que no lo cuestionaras, que simplemente confíes en que estará allí. Y durante 40 años hice eso. Y terminé con 183,000 pesos, que suena como mucho hasta que ejecutas los números reales y te das cuenta de que no. Así que tomé los 296,000 pesos que me quedaban e hice algo loco. Pagué mi casa. Tomé un préstamo contra el patrimonio, pagué el saldo restante y era dueña de mi casa completamente. A los 65 años, cuando la mayoría de las personas intentan preservar el capital, hice lo opuesto. Eliminé mi gasto mensual más grande. Mi hipoteca se fue. Ahora solo tenía impuestos a la propiedad y seguro, que era menos de 5,000 pesos al mes. Mi flujo de efectivo cambió. De repente, los 14,400 pesos de mis arrendatarios era ganancia. De repente, el dinero que gané consultando no iba a las facturas. Realmente iba a algún lado. Y fue entonces cuando comencé a entender algo sobre dinero que 40 años de éxito corporativo nunca me había enseñado. No se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto guardas. No se trata del título en tu puerta. Se trata del margen entre lo que entra y lo que sale. Comencé a rastrear cada peso. Lo escribí. Usé una hoja de cálculo. Sé que suena tedioso. Sé que suena como algo que haces cuando eres pobre y no quieres sentirte pobre. Pero en realidad, rastrear dinero es algo que hacen las personas más ricas. Lo aprendí de la manera difícil. Tenía una cuenta completa solo para mis gastos de vida requeridos. Otra para salud, porque a los 65 años en México, la salud es una categoría que puede destruirte. Y otra para todo lo demás. A los 66 años había eliminado mi hipoteca.
Estaba ganando 800,000 pesos al año consultando. Estaba recibiendo 14,400 de alquiler. Eso era 240,000 pesos al año, sin tocar los 296,000 que aún tenía en ahorros. Y aquí está la cosa que cambió mi mente sobre todo. Comencé a investigar mis opciones de pensión IMSS. Había comenzado a tomarla a los 66 años porque entré en pánico y pensé que la necesitaba, pero no la necesitaba aún. Necesitaba el trabajo que estaba haciendo. Así que tomé una decisión. Suspendí mi pensión IMSS a los 67 años. Dejé de tomar esos cheques. Y debido a que la suspendí antes de cumplir 70 años, mi beneficio subió. Cada año que no la tomé, creció. Fue lo único que podía hacer para aumentar mi ingreso futuro garantizado sin trabajar más duro. También abrí una cuenta de inversión al máximo. Sé que suena como algo que solo hace la gente rica, pero a los 65, 66, 67 años, puedes contribuir dinero a una cuenta SAR y crece libre de impuestos. Tomé el dinero de consultoría que no estaba gastando y lo puse allí, 44,000 pesos al año, en una cuenta que mi gobierno en realidad me estaba dando un incentivo fiscal para financiar. No era mucho, pero era crecimiento compuesto. Era dinero futuro que estaba construyendo ahora mismo. Y luego hice algo que escandalizó a mis amigas. Compré bienes raíces. Lo sé. Todos dicen que no puedes hacer eso como jubilada sin ingresos. Pero tenía ingresos ahora. Era ingresos de consultoría, que se consideran ingresos por cuenta propia, y un banco miró mi flujo de efectivo real y dijo que sí. Era pequeño. Era un departamento de una recámara en un vecindario emergente de la Ciudad de México. Era 280,000 pesos. Lo compré con mis ahorros y algo de ayuda del patrimonio de mi casa. Y lo alquilé, 9,600 pesos al mes. A los 68 años tenía 3 flujos de ingresos. Consultoría, que para entonces había hecho crecer a 200,000 pesos al año porque había mejorado en ello y comencé a cobrar más. Ingresos de alquiler de mi casa, 14,400 pesos al mes. E ingresos de alquiler del departamento, 9,600 pesos al mes. Eso era alrededor de 424,000 pesos al año en flujo de efectivo. Mis gastos requeridos eran alrededor de 280,000 pesos. Me quedaban 144,000 pesos al año. Y comencé a poner eso directamente en la construcción de una cartera real. Abrí una cuenta de corretaje. Comencé a comprar fondos indexados, no acciones individuales, no criptomonedas. No algún consejo candente de una vecina, solo fondos indexados aburridos y documentados que rastrean el mercado. Puse 120,000 pesos al año en esos fondos y porque había comenzado esto tarde, fui agresiva. Sabía que tenía una línea de tiempo. No tenía 40 años para esperar. Pero también sabía algo sobre ser una mujer en sus 60. No iba a ir a ningún lado. Estaría alrededor. Este dinero tenía que crecer y iba a estar viva para verlo. A los 68 años, mi cartera valía casi 1,000,000 de pesos. Tenía 296,000 en ahorros aún. Tenía la casa, que se había apreciado y ahora valía alrededor de 3,600,000 pesos. Tenía el departamento,
que valía alrededor de 640,000 pesos y tenía 3 flujos de ingresos generando efectivo. Y recuerdo sentarme con una calculadora y lo sumé todo, y superaba 1,000,000 de pesos. Era millonaria, no en papel de la manera en que los ricos cuentan sus propiedades. Era millonaria de la manera que importa. Tenía activos, tenía ingresos, no tenía deudas y tenía opciones.